Sí, señor, como les dije, aquí está con nosotros Manuel Serrán, que tiene ya 2 administraciones por lo menos y pico ahí Sí, en sí, medio ambiente, porque estaba desde Jaime David y por lo tanto puedes comparar un sí, sí. tanto lo que fue Quisqueya Verde, ¿no? Ujú. Quisqueya Verde, que fue un programa exitoso, fue exitoso en muchísimos aspectos. Que yo era el Eh, director ejecutivo. ¿eh? Yo era el Tú director eres el ejecutivo. director ejecutivo, exactamente. Y puede compararse, por lo tanto, lo que fue Quisqueya Verde Sí. con lo que son los programas que se Ujú. están desarrollando ahora, Sí. también con el concepto de reforestemos, ¿no? Ujú. De reforestar. Y por lo tanto podemos hacer una comparación entre Claro. uno y otro y el aprovechamiento, lo que ha resultado Sí, en sí. 10 años de trabajo que llevamos con esto, ¿no? Tan pronto pase Kenia, que nos trae siempre nuestro café Santo Domingo, pues arrancamos a hablar de medio ambiente y de, sobre todo, proyectos y programas de Muy bien. reforestación. Muchas Mira, gracias. ahí está Manuel, tu café Santo Gracias. Domingo, que sabemos que te encanta, ¿eh? Muchas gracias. ¿Verdad Y que que sí? estamos sembrando. Ah, sí, exacto. Bueno, no Sí, Santo porque se Domingo, pero está, café se está pero sembrando. café, claro, pero Sí, para sí. que lo produzcan, para Sí, que lo sí, para que procesen, ellos sí. ¿eh? Y ellos han aportado mucho. Claro que sí, Sí. así mismo. De modo que, bueno, arranquemos hablando, Manuel, date tu trago de café ahí y veamos, hablemos del antes y del hoy, de la Sí. hora, de los programas de reforestación en la República Dominicana. Bienvenido a Ojalá. Sí, bueno, muchas gracias, Ramón, por invitarme a este programa de ustedes a hablar de uno de los proyectos que el presidente ha asumido con mayor entusiasmo. Me consta el entusiasmo del presidente porque cada mes nos llama para ver cómo anda la cosa, nos corrige cuando ve que como que estamos fallando en algo y va al campo a cerciorarse de que lo que están expresando los números, los informes, se esté expresando en el campo. Es un proyecto, es un programa que ya se ha explicado en varias ocasiones, que está insertado en 7 lugares, en unas 6 provincias del sur, pero que sobre todo está en la parte más alta, en donde se genera una gran cantidad de agua, porque no se trata solo de la reforestación, sino también de lograr revertir el proceso de pérdida de la capacidad hídrica de la República Dominicana. Y lo que es más importante, de cambiar, revertir la cultura conuquera de muchos campesinos que talan para hacer conuco por necesidad. Entonces el programa, digamos, que tiene un enfoque muy integral, que es, yo pienso, la diferencia con otros programas que durante mucho tiempo se han estado realizando. La diferencia entonces estriba en qué exactamente, porque antes pues se realizaron proyectos también de reforestación. Exitoso, Ahora tú sí, hablas de una integralidad. ¿Qué es lo que sí, quiere decir en este caso ese concepto, sí. integralidad? Porque este es un programa más integral probablemente que los anteriores. Sí, es más integral porque parte de un concepto básico. Uh-huh. ¿Qué es lo que causa el deterioro de los recursos naturales? La pobreza. La pobreza de la gente, la pobreza del campesino que convive de manera directa con esos recursos. Si tú no atacas los elementos que causan esa acción sobre el recurso natural, no importa el tiempo, no va a causar cambio. Entonces, este proyecto, este programa, ataca el tema medular, que es la pobreza del campesino. Entonces, ¿cómo lo ataca? Subsidiándolo hasta que la siembra que se hace de café, de aguacate, etcétera, esté en condiciones de producir y entonces él pueda cambiar el conuco de habichuelita, de guandul, por un café que va a durar
20, 30 años y no le va a provocar tener que volver al conuco a quemar para destruir el bosque. Pero además, el proyecto contempla mejoría de los caminos, el proyecto contempla la titulación de las parcelas que se ha sembrado y contempla además la creación de empresas, la instalación de equipos, de facilidades para que la producción pueda ser beneficiaria de elementos, digamos, de mayor calidad, de mayor facilidades de comercialización. Entonces, como tú puedes ver, no se trata solo de ir al recurso natural, sino también de el ser humano, las familias que conviven con esos recursos. Estamos hablando de cuáles son las provincias que van o que están siendo ya, Sí. porque esto tiene ya ¿cuántos años hace que No, arrancó? el proyecto tiene 2 años. 2 años. Y sin embargo, ya estamos alrededor de un 40% con recursos del presupuesto. O sea, no es un proyecto que es financiado por la cooperación, porque hay que decir, Ramón, y yo quisiera que la sociedad dominicana entendiera esto, la mayoría de las inversiones que hacen los gobiernos latinoamericanos en recursos naturales y medio ambiente es el resultado de la cooperación internacional. Este no es el caso. Esta es una decisión del gobierno que ha decidido enfrentar un problema y ha puesto recursos del presupuesto para enfrentar el problema. Y no ha escatimado ningún esfuerzo para que lo que nos propusimos pues se pueda ir ejecutando. Yo creo, estamos hablando de más de 7,000 millones de pesos. Yo creo no, estoy seguro que en América Latina solo Brasil y México hacen inversiones de esa naturaleza en materia de recursos naturales. Sí. Sí. Entonces, eso debe tener un impacto tremendo en la calidad de vida de familias que hoy viven en la pobreza, pero que deberán incorporarse a la economía mediante una producción sostenible, mediante sistemas de cultivo no degradantes y pasar a ser ciudadanos de clase media. Clase media, Sí. construir clase media Claro, en el campo. claro. Así es. Y me hablaste de 6 o 7 provincias. Sí, entonces ¿Cuáles esos son, provincias? estamos en Asua, en San Juan de la Maguana, en Elías Piña, en Independencia, en Bauruco y en Barahona. 6 provincias, Todo pero el con sur 7 el provincias. sur Sí. profundo. Toda la cuenca del Yaque del Sur, la cuenca de Panzo, algunas otras cuencas ya más pequeñas, pero que son muy importantes para la vida sureña. Sí. Hablamos de ¿cuántas tareas? 700,000 700,000 tareas. tareas, sí, 700,000 tareas. Una parte de café y aguacate, o sea, frutales, y la otra parte de forestal. Cuando hablamos de forestales, ¿qué son los forestales? ¿A Sí, qué especies nos referimos? son especies madereras, que son de esa también, una parte sería para proteger las cuencas y la otra parte para beneficio de los agricultores una vez que los árboles estén de aprovechamiento. Exacto. Sí. ¿Cuáles son las especies que estamos utilizando? Estamos sembrando pino, caoba, cedro, roble, corazón de paloma, en fin, especies que son además propias de la zona, porque eso es importante. ¿Ah, sí? Sí. Es más, para que vea, en el viernes pasado terminamos un curso impartido por el CATIE, por la GIZ, con los técnicos, a fin de diseñar, o sea, no diseñar, sino discutir con ellos lo que es la restauración del ecosistema de cada uno de esos lugares, a fin de que lo que se haga no sea contradictorio con lo que es
el ecosistema natural. Sí. Es un trabajo muy pensado y que ha avanzado muy bien. Nosotros ya tenemos reforestado más de 200.000 tareas, más de 200.000 tareas en estos 2 años. ¿Sí? Sí, sí. ¿Qué tiempo se estima que duraría el proyecto hasta que él pueda caminar solo? ¿Se ha hecho un estimado de eso? Mira, el presidente quiere que esto se termine el año que viene. Y yo creo ¿En el que 19 o en el 20? el 19. Y yo creo que si no se termina, quedará muy poca cosa desde el punto de vista de la plantación, ¿verdad? Porque el proceso es más largo, porque después viene el aprovechamiento, viene la industrialización, viene todo eso, pero la etapa de plantación, la idea que hemos concebido es terminarla el año que viene y que quede para posterior, como te digo, el mantenimiento, el crecimiento y el desarrollo de otras actividades que van a suponer el aprovechamiento de lo plantado. ¿Por qué se comenzó con el sur? Sobre todo ese sur profundo que estaba tan... Sí. Eso es un poco anecdótico, pero que expresa también la realidad del sur. El presidente fue a Hondo Valle a ver un proyecto del IAD para plantar aguacates. Cuando sobrevoló, vio el deterioro de todo el bosque que hay en Hondo Valle y dijo, no, esto no es plantar 5.000 tareas de aguacates. Aquí hace falta otra cosa. Necesita que el gobierno haga una acción más impactante y más abarcadora. Y es así como arranca. Y fue viendo diferentes ecosistemas de la cuenca más alta y decidió entonces intervenir en cada uno de esos lugares. Sí. Y bueno, es importante saber que aunque no fue el propósito inicial, pero con ello también la República Dominicana se inserta en lo que es el compromiso que tienen los países latinoamericanos de lo que se llama la Iniciativa 2020, que es de plantar 20.000 hectáreas de bosque hasta el año 2020. Plantar 20.000 hectáreas. Sí, 20.000 millones de hectáreas. Millones. Sí. Sí, porque 20.000 hectáreas cualquier cosa. Es claro, mucho. Sí, es mucho, pero sí. Pero a nivel latinoamericano, 20.000 millones. Okay. No. 20 millones de hectáreas hasta el año 2020. Bien. Sí. Bien. En algunos espacios donde convergen científicos, ecologistas, etcétera, del país, hay preocupación en cuanto a no ya a la plantación en sí, sino al presente y el futuro de lo que queda, de la capa boscosa que nos queda. Y ha habido denuncias de Bauruco, de quema, de tala, etcétera, para agricultura. Entonces hay preocupación en la comunidad científica porque todo lo otro está bien, porque lo otro todo estaba devastado. Cualquier cosa que usted siembre en un terreno que estaba ya dañado, pues es bien. Pero el problema está en que pueda, aprovechándose del buen deseo del presidente, aprovechándose de las buenas intenciones del presidente, algunos quieran talar en determinados lugares, y es la denuncia que han hecho, de hecho, algunas instituciones como el grupo Jaragua, por ejemplo, y que dice que Bauruco está en peligro realmente por incursiones que se han hecho ahí. Sí, mira, nosotros conocemos el grupo Jaragua, es un grupo muy preocupado por lo que es la protección, los recursos naturales, sobre todo del sur del país, tanto del parque Jaragua como el parque Bauruco, Sierra de Bauruco.
La verdad es que en Sierra de Bauruco ha habido tradicionalmente una población campesina o de agricultores que han sembrado ahí. Pero no es un caso reciente y ya quedan pocos agricultores sembrando. No es algo nuevo, pero ha habido interés del gobierno en ir eliminando la siembra. Tanto es así que en un momento dado se compró terreno para evitar agricultura e incorporarlo al parque. Y alguna denuncia que hubo de hechos recientes, no son hechos recientes, son hechos que ya tienen un tiempo y que digamos que está en etapa de aprovechamiento la cosecha que se hizo y que no se va a volver a sembrar en esa zona. Sí. O sea, se garantiza la permanencia del parque de Bauruco. Sí, sí, el parque. Ha estado, aunque hay una cierta amenaza también del lado haitiano. Sí. Que esa ya es otro. Ese es otro tipo de amenaza otro que tema, va a ¿no? estar ahí mientras haya en Haití una población creciente, una disminución, miseria como la que una hay. disminución sustancial de sus recursos naturales y una forma de vida que lo lleva a que la cocción, su energía principal es el bosque. Entonces, lógicamente es una amenaza, una presión con la cual nosotros tenemos que luchar a fin de evitar que se convierta en un elemento de destrucción de nuestros recursos naturales. Estos Sí. proyectos de agroforestales, ¿cómo compararlos con los planes anteriores que tú conoces, como Quisqueya Verde, etcétera? O sea, esas otras iniciativas que hubo antes. Ver una cosa en comparación con la otra, Sí, sí. ¿no? Sí, bueno, yo soy casi renuente a hacer ese tipo de comparación. Okay. Bueno, primero porque yo también dirigí Quisqueya Verde, y entonces O sea, no se trata de, pero se trata no es un ego, de que no es, tú ves las sí, dos no es una cosas, cuestión ¿no? de ego. Lo que yo quiero decir, porque toda acción beneficiosa, yo lo que veo es una sumatoria, Entonces, pero ¿qué yo veo en este caso? Yo veo una acción más focalizada, ¿m? Más focalizada en puntos más críticos, más intensiva, ¿m? Y sobre todo más dirigida a resolver, a atacar las causas del problema. Que por eso es que digo de que es una acción más integral y más decidido, o sea, cuyos resultados deben dar una solución definitiva. O sea, la integralidad para mí es el hecho más importante. ¿Por qué? Porque tú estás cambiando o propiciando el cambio cultural del agricultor de la montaña. Para nadie es un secreto, o los analistas sociales saben que el campesino dominicano, desde finales del siglo pasado, del siglo XIX, como yo digo, pero muy especialmente Y durante el siglo sí, XX, durante el todo siglo esto, XX sí, fue sí. expulsado a la montaña y eso lo llevó a tener que destruir un recurso natural para sobrevivir. Entonces ese es el Los tema. ricos se quedaron con la llanura. Con esa la es la verdad. llanura, tú ves, con la Y grande lo- plantación y de lo- caña, y- tú ves, y la gran, entonces, pues, sí, el la llano de los ganadería, ricos. sí, la ganadería, todo ese tipo de Claro. cosas. Entonces el campesino fue expulsado a la montaña y eso lo llevó a destruir el bosque, a sobrevivir. Entonces ese es el tema y por eso yo veo que esta es la solución que hay que dar. O sea, hay que abordar el tema desde la pobreza rural, para tú poder resolver el problema de los recursos naturales, porque ya está muy, bueno, del año 70 se vio que la pobreza es causa y efecto de el deterioro ambiental. Claro. Y además cometimos el desliz, el error de creer que lo que había era que reforestar. Pero la gente seguía en la misma pobreza. Sí, sí, Es decir, sí. estamos sembrando palos y estamos
recuperando áreas, pero resulta que la pobreza está ahí, el campesino, y en cierto modo eso crea una animadversión del campesino hacia esos mismos programas y hacia el mismo bosque. Ah, pero ustedes nada más atienden al palo y yo, ¿de qué voy a comer? ¿De qué voy a vivir? Porque ahí es donde está el problema realmente, ¿no? O sea, No, la visión era un poco sesgada. sí, digamos que faltaba ese elemento, Digámoslo así, faltaba ¿no? ese elemento, sí, y por eso yo lo defiendo mucho este programa, porque no solamente lo defiendo, sino que ya hay una demanda en otras comunidades, en otras provincias, que quieren que una acción como esta pues se extienda hacia allá, y de hecho eso es lo que se ha estado haciendo. Ya estamos en provincia de Hermana Mirabal, el domingo de la semana pasada, el señor presidente dio la orden de ir a la provincia de Santiago Rodríguez, que como, bueno, la gente de San José de Ocoa también quieren que el programa llegue allá, de manera que es un programa que está, a pesar de los jóvenes, pues está impactando de tal manera que otros quieren que que el programa llegue hacia allá. Y como tú dices, el programa no es solamente reforestar, No, no, es no. ir al problema serio del hambre, pero también de la infraestructura, es Sí, decir, el acceso a las los caminos, comunidades, sí, los caminos, las sí, carreteras, la sí, sí. construcción de las escuelas. Este programa ha tenido un elemento importante también, que hay que destacarlo, que es la creación de ese centro en Hondo Valle, un centro de No, estudios, no ¿no? fue ¿No es en en Hondo Valle? Palomino, en San Juan de la Maguana. Bien, Sí, en Bochío. sí, sí, en Bochío. Sí, que se construyó allí, se Sí. tomó era una instalación que se había hecho. De la gente que construyó la presa de Palomino, Ajá, eso estaba abandonado y se retomó, y ahora es un gran centro ajá, para la vida futura de esas comunidades. exacto. Ahí se llevan a Sí, cabo pues conferencias, cursos, conferencias, etcétera. cursos, ya hay un centro de Ustedes tienen computación. el control de eso, ¿no? Sí, sí. Háblanos un poco de eso. Sí, bueno, saben que hay un director ejecutivo, que es el general, el Luna mayor Pichirilo, general que ha Luna estado aquí, Pichirilo, claro que sí. que es muy activo, y ha tomado el centro, lo saneó, lo reorganizó, y ahí hay una actividad permanente de entrenamiento, de capacitación. A nosotros nos gusta hacer las reuniones, digamos, con los técnicos en ese lugar, porque es la forma de darle vida y que esto vaya siendo un centro de referencia para toda la región. Y hay que ver el cambio que ahí se ha operado. Es un lugar bastante agradable y que yo estoy seguro de que va a impactar muy positivamente en la vida de toda esa provincia. Creo Sí, que el programa tiene un componente también muy importante, quizás el más importante, después de la propia reforestación en sí y los sí, proyectos agrícolas que van con el café, con el cacao, etcétera, ¿no? Pero hay un elemento, un detalle que quizás tú lo has mencionado también, pero que debemos poner en relieve, que es la creación de conocimiento claro. en las comunidades, en las Sí, comunidades campesinas, las comunidades que están siendo beneficiadas con los proyectos. Se crea un conocimiento y además se crea un respeto hacia lo que se está haciendo. Bueno, lo que se está haciendo me va a dar un beneficio por el lado del café, del sí, cacao, de lo que sea que se siembre, pero por el otro, pues me compromete a cuidar lo que hay y a cuidar también lo que estoy sembrando yo, hay un acuerdo. que no es nada más café y cacao y aguacate, sino que Sí, también todo lo otro, espino, corazón de sí, paloma, sí. cedro, esto, no sé, Sí, porque, hay un acuerdo que ellos tienen que firmar para recibir los beneficios del programa. ok. Pero ¿Qué establece ese acuerdo? sí, ellos se comprometen a no quemar. Ya eso es muy importante, Claro. no quemar. Y segundo, a cuidar lo que se planta. Pero fíjate que, porque yo, en materia de la vida comunitaria, y no es que no crea en los acuerdos, pero lo más importante es que se crean unas condiciones materiales
para que ese acuerdo Se no sea un yugo para el agricultor, que no sea un yugo, sino que realmente su vida cambie de tal manera que él sepa que cumplir ese acuerdo le beneficia a él y beneficia a esa comunidad. Ya de hecho, en esas comunidades hay un cambio económico enorme. Ahí tú vas, o cualquiera puede ir los días, los fines de mes, los y días la de pago. cantidad de gente en el banco, porque además están bancarizados. Se ve el cambio, la dinámica económica, cómo está evolucionando ahí. Cantidad de familias que están actualmente siendo Que positivamente están, impactadas, sí, como se que están dice recibiendo ahora, el subsidio 7,000, pero familias, el subsidio, personas, sí, es decir, familias, porque sí, son cabezas de familia. 7,000, pero los beneficiarios del proyecto, pues no todos reciben el subsidio, porque hay gente que no lo necesita. No lo necesita. Estamos hablando de cerca de 13,000 familias. 13,000 familias en la montaña. Eso tiene un impacto enorme porque, Ramón, yo siempre he dicho que aunque el mapa de pobreza aquí es provincial, Estamos hablando de más de 60,000 personas. si el mapa de pobreza, a mí no me gusta verlo así. El mapa de pobreza yo lo divido entre la cuenca alta, la cuenca media, la cuenca baja y la cuenca baja. La pobreza, los mayores índices de pobreza están en la cuenca alta, independientemente de cuál provincia sea. Independientemente de cuál provincia sea. Entonces, para mí, atacar la pobreza del habitante de la cuenca alta, esa es una decisión que tiene que ser prolongada y que tiene que tener un impacto enorme en la sostenibilidad ambiental de la República Dominicana. Sí. El mapa de la pobreza tú lo pones de arriba para abajo. Sí, Los más pobres están más Lo arriba. sí. Y es lógico, es Sí, lógico. claro, Es lógico, claro. porque primero el campesino fue pues emigrando hacia arriba en la medida en que el empresario iba también atrás de él, porque utilizó al campesino pobre para desmontar. Lo utilizó. Y que además, entonces después le compró la tierra. Sí, y que además... Y él iba hacia arriba, por lo tanto. Y en la zona alta están los suelos más pobres, y la limitación de la agricultura es enorme. Por tanto, la creación de riqueza agrícola también es limitada, de manera que el que está allá arriba es más pobre, es mucho más pobre. Entonces, ese es el problema, es la montaña que hay que evitar, que hay que atacar ese tema de la pobreza del habitante de la montaña. Sí, porque es verdad que es un verdadero depredador que tenemos ahí. Por necesidad. Por necesidad. Porque no es una condición natural. Es una cultura de transhumancia. Exactamente. De Quito aquí me voy para allí, que acabó con las lomas del país. La gente no sabe que, por ejemplo, el que siembra habichuela en Hondo Valle, en La Higuereta, en La Higuera, generalmente se muda hasta que está el cultivo y baja a ver su familia los fines de semana o cada 15 días. O sea, y terminó esa cosecha, se va a otro sitio. Pero ese terreno, ¿qué viene? La lluvia, el deslave, la erosión y ese empobrecimiento, que con el tiempo lo que va quedando es la roca. Y ese terreno, su capacidad de regenerarse es muy limitado. Sí. Entonces, tú entiendes que vamos a buen ritmo, entiendes que esta iniciativa pues que se propone crear clase media en el campo, tiene ya cosas que mostrar. Sí, tiene cosas que mostrar. Eso ya hay cuestión de, ¿qué te puedo decir? Primero te repito, la dinámica económica ha cambiado, el arreglo de caminos, porque a cada proyecto se le ha dotado de equipos pesados para arreglar los caminos, las vías de acceso, y va a haber más, porque ya con obras públicas esto se va a hacer de una manera mucho más acabada. Pero digamos que es cuestión de meses para que
ya se empiece a ver, o digamos un par de años que se empiece a ver el resultado de las siembras que en estos momentos se están haciendo. Sí, Porque además ha hecho buen tiempo, ¿no? Es decir, que sí, en hemos cierto tenido... modo hemos tenido unos ciertos meses de sequía, pero también ha habido algunos momentos de lluvia. Y eso ha permitido que no le hagas caso a esa gente, Ya. muchacho. Tú estás bien, no te Ya. preocupes. Ha habido un buen tiempo para llevar a cabo la siembra. Sí, hemos tenido muy buenos años de lluvia. Esperamos que el que viene sea como lo que hemos tenido, ¿verdad? A fin de ver si la meta que nos dimos de concluir el proceso de plantación se puede hacer efectivamente en el año 2019. Excelente. Gracias a Manuel Serrano. Creo que es importante que la gente sepa lo que se está haciendo, que es un proyecto, primero, que es una inversión altísima. Sí, sí. Estamos hablando de 7.000 millones, ¿a cuántos? A 3 años, a 4 años. Nosotros esperamos que en 3 años se haga. Sí, exacto, 7.000 millones de pesos. Segundo, tú decías algo importante, es probablemente una de las pocas veces o es la primera vez que se hace con fondos del Estado, porque los proyectos antes estaban muy determinados por el financiamiento extranjero, ¿no? Digamos, bueno, Quisqueya Verde fue con recursos propios, pero nunca fue ese monto y repito, era más básicamente, limitado. sí era más limitado, sí, mucho más limitado. Claro. Este es un monto enorme que yo repito, en América Latina quizá México y Brasil pueden hacer algo parecido o han hecho algo parecido. Sí. Así que ha habido un involucramiento importante del Estado y se ha creado probablemente por primera vez una política pública que podrá ser continuada a lo largo del tiempo, ¿no? Porque probablemente los demás gobiernos que pasen por ahí tendrán que darle seguimiento a esto. ¿Qué hay de eso? La Porque comunidad la continuidad de las políticas es importante también. Yo digo que las comunidades lo van a exigir. Sí, las comunidades lo van a exigir porque esa es una situación que tiene mucho impacto en la vida rural. Y todo el mundo quiere recibir las cosas buenas. Así es, así es. Bien, gracias a Manuel Serrano, viceministro de Medio Ambiente, por estar aquí dándonos toda esta información tan importante de ese programa vasto de reforestación de 700.000 tareas de tierra, sobre todo en estas 6 provincias del sur, sumamente deforestadas, sumamente deteriorado el terreno, hay que ir a verlo. Yo he estado en algunos de esos lugares y de hecho estuve recientemente con el general Luna Pichirilo por allí y vimos que lo que se está haciendo es importante y valía la pena, había que hacerlo y que pronto veremos resultados importantes de esa iniciativa. Gracias a ustedes, Ramón. Así que ya tú sabes, Manuel, siempre mantenernos al día en todo lo que tiene que ver con esto, porque sin terrenos agrícolas, sin bosques, sin monte, no hay país. Y sin agua. No hay agua. Claro. No hay agua. Sin monte no hay agua. Cuidemos lo que tenemos, recuperemos lo que perdimos y entonces además construyamos ese capital humano que se está creando en el campo. Gracias a Manuel Serrano y gracias a ustedes por estar con nosotros. Quédense ahí para que continuemos compartiendo todo el contenido del canal 4RD. No se mueva de ahí.